Luego de varios meses de inactividad, finalmente puedo volver a decirles que sean bienvenidos a un nuevo video, en este caso el penúltimo de la serie basada en el libro Historia General de las Drogas del autor Antonio Escotado. Si algo caracteriza a los estados modernos es su ambición por acaparar, por inmiscuirse, por intervenir toda actividad humana. Y la manera de legitimar esa intervención es a través de la creación en la conciencia de la sociedad de que lo que el Estado hace es solucionar un problema. Y Estados Unidos no es la excepción. A partir de este video vamos a ver cómo Estados Unidos lanza una cruzada planetaria a nivel mundial por la salud mental y por la moral. Bajo ese emblema, bajo esas banderas, Estados Unidos penetra en el mundo. A comienzos del siglo XX, en Estados Unidos comienza una lucha por la sanción de la hoy conocida Ley Seca, ley que deseaba prohibir la circulación de alcohol a nivel federal. Pero para sancionarse, primero había que superar un obstáculo, la Constitución de los Estados Unidos, que declaraba inequívocamente el derecho de todo ciudadano a la libertad y la búsqueda personal de su felicidad. Es muy importante entender que el fundamento para sancionar la ley seca no está en el derecho, sino que está en el prejuicio, está en la creencia de que el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia puede degenerar moralmente a la sociedad. Y como entonces es un problema que nos incluye a todos, el Estado es quien debe tomar cartas en el asunto y proponer una solución. Ante esa postura, Pound argumenta que cuando la ley defiende la ética mínima necesaria para una conducta ordenada, su aplicación plantea pocas dificultades y solo requiere un moderado aparato policial. El problema es cuando los hombres piden demasiado de la ley, pretendiendo que la ley haga el trabajo del hogar y la parroquia. Entonces, su aplicación llega a suponer dificultades insuperables. En pocas palabras, la ley existe para defender el derecho de las personas. Cuando deja de cumplir esa función y prioriza el hecho de que el grupo que detenta el poder puede imponerle al resto de la sociedad aquello que consideran que está bien y que está mal, la ley se pervierte, y con ello toda la sociedad. De hecho, eso fue lo que sucedió en Estados Unidos, porque en el año 1919 entra en vigor la 18ª enmienda, conocida como aquella que permite la aprobación de la llamada Ley Volstead, o conocida por todos como Ley Seca. Es a partir de ese momento que la venta y la fabricación de alcoholes se castigan con multa o con prisión, que podía ir de 6 meses para el primer infractor, pero si reincidía entonces estábamos hablando de una pena de 5 años. También se preveía el cierre durante 1 año de aquellos establecimientos donde se hubiese detectado consumo de alcohol. Las únicas bebidas que quedaron exentas de esta ley fueron el vinagre, la sidra, aquellas que fuesen autorizadas para uso médico, y el uso del vino, pero solamente para la Santa Misa. Mientras tanto, la Asociación Médica de Estados Unidos se encarga de moldear la conciencia social, desaconsejando a toda la población el uso recreativo de bebidas alcohólicas. Pero paradójicamente, esta misma asociación consideraba innegable la eficacia terapéutica de algunos vinos y de algunos licores. Cuando la ley se limitaba a simplemente defender el derecho de las personas, es decir, de que aquellos que quisieran consumir alcohol lo hagan bajo su responsabilidad, entonces teníamos una ciudadanía feliz y un mercado perfectamente funcional que abastecía a toda la población. Pero cuando la ley comenzó a utilizarse como un instrumento para imponer una determinada moral a toda la sociedad, ese mercado legal dejó de funcionar, pero no dejó de existir. Ahora aquello que antes era legal funcionaba, pero de manera ilegal. De hecho, bastaron solamente 3 años de prohibición para crear un sindicato del crimen. Es decir, quienes ahora manejaban el mercado eran las mafias,
y la primer familia que aprovechó la ley seca fue la familia judía, apoyándose en las importaciones de whisky escocés y canadiense. También algunos irlandeses montaron distribuidoras muy poderosas, y los italianos, que quedaron fuera al principio porque se restringían a explotar la prostitución, a finales de los años 20, tras violentas batallas como las otras familias, llegan a controlar la mitad del negocio con los alcoholes. ¿Se acuerdan que al principio del video les dije que cuando la ley se pervierte no pasa mucho tiempo hasta que toda la sociedad acaba pervirtiéndose? Bueno, una década más tarde de la sanción de la ley seca, es decir, de ese intento de ilegalizar un vicio individual, como lo es el consumo de alcohol, a través de restricciones arbitrarias, produjo todo un sistema corrupto. Y no solamente estoy hablando de aquellos que trabajaban en el sector público y se vendían para poder comercializar con los mafiosos, sino que estoy hablando del ciudadano común, de aquella persona que era ejemplar, que respetaba la ley. Bueno, ahora tendía a despreciar la ley porque la ley defendía una injusticia. Y así fue como la ley, de espaldas a la justicia y de rodillas frente a los burócratas de turno, cumple una década. Hacia el año 1930 tenemos una serie de datos muy interesantes. Número 1. Las autoridades americanas calculaban que de cada 50 litros de alcohol industrial, 5 se desviaban al circuito ilegal para hacer licores. Número 2. Que por intoxicación con alcohol obtenido a partir de madera, fallece al año un 0,05% de la población. Número 3. Que el 34% de los agentes de prohibición eran sospechosos de aceptar sobornos y que otro 10% de esos agentes ya habían sido condenados. La ley seca no tenía como objetivo principal el castigo del uso o de la posesión de alcohol, sino que buscaba atacar el problema desde su raíz y por eso castigaba la venta y la fabricación de alcohol. Pero como dijimos, la sanción de esta ley no hace que se deje de fabricar alcohol, sino que antes lo que se fabricaba de manera legal se va a fabricar de manera ilegal. Por eso tenemos dos grandes consecuencias que están íntimamente relacionadas, pero vamos a ir por partes y analicemos la primera. Los fabricantes y los vendedores de alcohol ahora son organizaciones criminales, es decir, mafias, que nos dejan dos grandes problemas. El número 1 era que se encargaban de degradar el alcohol, es decir, que no era de buena calidad, lo cual lo volvía más tóxico y eso de por sí ya era lo suficientemente malo, pero además teníamos otro problema, y es que estas mafias corrompían o en el peor de los casos mataban tanto a las fuerzas del orden como a sus competidores. Es decir, combatían contra el Estado, pero también contra otras mafias. Y esto nos lleva al peor de los problemas, y era la del ciudadano común, que se veía obligado a elegir entre dos opciones que antes no tenía. La primera era optar por una abstinencia forzada, es decir, si quería consumir alcohol, ahora tenía que dejar de hacerlo por su propia seguridad, porque si elegía la opción de seguir consumiendo alcohol, no tenía otra alternativa más que inmiscuirse en este mercado ilegal y frecuentar ambientes que estaban dominados por estas organizaciones criminales. Una vez derogada la ley seca, ante su evidente y estrepitoso fracaso que en lugar de beneficiar a la sociedad la perjudicó, vuelven a admitirse la fabricación, el tráfico y el consumo de alcoholes en lugares públicos, aunque no se reconoció ni se indemnizó a aquellas personas que fueron perjudicadas por esa ley, principalmente a aquellos muertos en tiroteos o por la toxicidad del alcohol ilegal. Pero, como suele suceder, cuando le damos el suficiente tiempo al gobierno, siempre va a encontrar un problema a resolver, es decir, un negocio para los burócratas. Y es así porque a partir del Convenio de Ginebra del año 1936, y hay que decirlo, gracias al generoso patrocinio de los Estados Unidos a nivel financiero,
Desde 1937, la mayoría de las naciones se comprometen a castigar severamente la tenencia o el tráfico de ciertas sustancias. Ahora, la cruzada, que en un principio era de los Estados Unidos contra las drogas, se había convertido en una cruzada mundial. Y a propósito de esto, no hay mejor frase introductoria que la de Thomas Mann, quien dice que, como ciudadano americano nacido alemán, me son dolorosamente familiares ciertas prácticas. La intolerancia espiritual, las inquisiciones políticas y el debilitamiento de la seguridad jurídica en nombre de un pretendido estado de emergencia fue lo que ocurrió al principio en Alemania, tendiendo una especie de paralelismo este autor entre la Alemania nazi y lo que empezaba a hacer Estados Unidos a finales de la década del 30. Y en palabras también del autor Antonio Escotado, la barbarie más arcaica es el negocio de manipular las vidas ajenas. ¿Y de qué manera el Estado puede manipular la vida ajena? Es muy sencillo. El ilustre Thomas Szasz nos advierte que en un principio el Estado sanciona leyes sobre aquello que ven los burócratas como bueno y que toda la sociedad debería practicar. El problema es que una vez sancionada la ley, ya no hay opción para el ciudadano, sino que surge un cambio forzado de la personalidad que lo van a fundamentar, lo van a sostener mediante la psicoterapia. Con ello, se omite el derecho a la responsabilidad propia. Y obviamente, si no tenemos responsabilidad propia, tampoco tenemos libertad. Y es que el Estado, sin darnos cuenta, poco a poco empieza a establecer una tiranía que, dice Antonio Escotado, se practica sinceramente por el bien de sus víctimas. Ese es el propósito. El propósito es el bien común, es beneficiar a toda la sociedad, es proteger a cada ciudadano. Por eso los burócratas se encargan de sacar leyes para mejorar nuestra calidad de vida. Pero Antonio Escotado dice que ese tipo de tiranía que busca, entre comillas, el bien de los demás, puede llegar a ser la más opresiva de todas. Y así pasaron los años con la prohibición del consumo de ciertas sustancias. Y como ustedes saben, la historia no se repite, pero rima, y en este caso hizo un poema tan extraordinario como trágico, porque hacia la primera mitad de los años 60 ya no teníamos la prohibición de alcohol, pero ahora teníamos la prohibición de drogas, pero con un pequeño detalle: ya no era algo que se circunscribía al ciudadano americano, lo que de por sí es malo, sino que ahora se había extendido a muchas de las naciones del mundo. Y obviamente teníamos grupos que buscaban que las drogas dejen de estar prohibidas y argumentaban su posición básicamente a partir de 3 puntos. El primero es que decían que la adicción se estereotipó y ese estereotipo, obviamente negativo del adicto, había sido el fundamento de la ley. Pero si el fundamento está distorsionado, si parte de un prejuicio, entonces no tiene valor. El segundo punto era que el Estado no tiene derecho a proteger a los adultos de sí mismos. Y el tercer punto era que la ilegalización de ciertas drogas no solo era ineficaz, sino que además era contraproducente a efectos de evitar abusos en su administración. Ya decía Herbert Spencer que antes se creía que la coacción en materia de enseñanza religiosa estaba justificada por el juicio infalible de un papa. Hoy suponemos que esa coacción está justificada por el juicio infalible de un parlamento. Y he ahí cómo, bajo penas de prisión para quienes se resistan, se establece una educación mala en el fondo, mala en la forma y mala en el orden. Y como suele suceder cuando la ley está fundamentada en un prejuicio, es decir, en algo que no está comprobado, lo que suele suceder es que afloran contradicciones. Y más allá de que sucedió al igual que con la ley seca, es decir, las drogas no dejaron de existir, sino que ahora existían, pero se vendían o traficaban de manera ilegal, lo cierto es que la revolución farmacológica, es decir, aquellas drogas que se producían, pero en las farmacéuticas estaban
permitidas y durante los años 50 se encargaban de producir drogas que se vendían para el estrés y la angustia de la vida moderna. Es decir, que se vendían drogas para acomodar al sujeto en una adormilada indiferencia tanto hacia lo interior, hacia la vida espiritual, como hacia lo exterior, hacia la vida política, la vida económica, la vida social. Estas drogas sacaban al usuario del ánimo afligido o nervioso en el que se encontraban, pero no lo llevaban a otra dimensión de conciencia como lo hacían las drogas en la antigüedad. Entonces, lo único que cabe preguntarse es, ¿esta prohibición de las drogas ha mejorado la calidad de vida de las personas? ¿Ha mejorado a la sociedad en su conjunto? ¿O por lo menos en relación al consumo de ciertas sustancias adictivas? Y la respuesta nos la va a otorgar Antonio Escotado luego de su profundo análisis, diciendo que la ilegalidad de ciertos productos no acabó con la presencia de drogas adictivas y tampoco acabó con la dependencia de los psicofármacos en general. Y acá él establece dos grandes conclusiones. La primera es que la sociedad limpia de drogas, en realidad utilizaba químicos para procurarse tranquilidad, sueño y estimulación. Decía Antonio Escotado que se consumían estupefacientes, pero que la diferencia es que estos eran reconocidos por el Estado, es decir, se consumían drogas, pero aquellas que no estaban estigmatizadas. Y número dos, que se aumentó la cantidad de diagnósticos médicos y esto multiplicó el número de personas dependientes de alguna droga, cuando en realidad esas personas ni siquiera sabían que dependían de un fármaco. Lo que dice Antonio Escotado respecto a esta cruzada mundial contra las drogas es que evidentemente aquellos fármacos que estaban prohibidos se consumen menos, pero que eso no es trasladable a una mejora ni a nivel individual, psicológico, ni tampoco a una mejoría a nivel colectivo, a nivel social. Es decir, ahora la sociedad no consume drogas, pero eso no reduce la nerviosidad con la que vive el hombre contemporáneo. Lo que ha hecho el público es confiar en los gobiernos, y lo que han hecho los gobiernos es sustituir unas drogas por otras, siguiendo la tendencia de preferir lo sintético a lo natural, lo patentado a lo no patentado, lo manufacturado a lo que crece espontáneamente. Y hasta acá, señores, la cuarta parte de la serie basada en el libro Historia General de las Drogas del autor Antonio Escotado. Espero que este material les haya servido, cuanto menos sea para informarse, y obviamente si ha movilizado quizás sus pensamientos y los ha ayudado quizás a comprender la situación o manejar nueva información para fundamentar su posición, sería realmente muy gratificante. Les agradezco, pueden dejar su me gusta, pueden compartir el video porque eso también ayuda mucho y nos estaremos encontrando seguramente para la parte final de esta serie. Hasta luego.